Hola, buenas. Llevo tiempo pensando en grabar este vídeo. La verdad es que en los últimos años he seguido con mucho interés la figura de Miguel Anxo Bastos Boubeta y sus planteamientos sobre el capitalismo. Y finalmente me he decidido a grabar este vídeo para un poco para compartir humildemente algunas reflexiones y críticas sobre sus ideas. Para quienes no conozcan a Miguel Anxo Bastos, él es profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, y en los últimos años se ha convertido en una figura bastante viral en Internet, especialmente dentro del mundo hispanohablante. Y no porque él mismo busque constantemente atención mediática, sino porque, bueno, muchas de sus conferencias a las que él es invitado o entrevistas, pues son grabadas y son subidas por terceros a Internet, ¿no? Por lo tanto, es habitual que muchos de sus vídeos estén pululando por las redes sociales o por YouTube. En mi caso, yo lo he seguido en YouTube. De alguna manera, Bastos se ha convertido en una de las voces intelectuales que están detrás del auge contemporáneo de discursos políticos que defienden más capitalismo y menos Estado. Pensemos, por ejemplo, en Javier Milei, ¿no? Habría que discutir hasta qué punto existe una influencia directa, pero es evidente que algún tipo de conexión intelectual hay, porque el propio Milei ha citado públicamente a Bastos en alguna ocasión. En dos palabras, la teoría de Bastos suele resumirse, o él mismo lo suele resumir en una fórmula que se ha popularizado, ¿no? Que es capital, ahorro y trabajo duro, ¿no? Es decir, la prosperidad de las sociedades se fundamentaría, según él, esencialmente en estos tres elementos. Trabajar duro, ahorrar y reinvertir el capital ahorrado, y de alguna manera todo ello pues, permitiría que el proceso económico, del proceso de desarrollo económico, pues fluya, ¿no? Y fluya, lo haga sin la necesidad del Estado, que eso es algo fundamental para ellos. Otros aspectos como determinadas políticas públicas o lo que desde posiciones liberales o más bien de extrema derecha se suele caricaturizar como paguitas, pues serían más que el problema, pues sería un problema más que la solución. Y sinceramente creo que hay algo muy atractivo intelectualmente en esta visión. Porque Bastos no presenta el capitalismo simplemente como codicia o acumulación material, ¿no? Esa idea del lobo de Wall Street, sino que más bien lo presenta como, utilizando sus propias palabras, como una tecnología mental, es decir, una forma de mirar al mundo, una forma de mirar a la sociedad, a la economía, racionalmente y sobre todo productivamente. Ahora bien, antes de empezar mis críticas, me gustaría dejar claras varias cosas, ¿no? La primera es que siento un enorme respeto por la figura de Miguel Ángel Bastos. Yo lo conocí indirectamente hace muchos años, creo recordar que en 1999 o posiblemente el año 2000, eh, él fue invitado a dar una charla a la Facultad de Sociología, donde yo estaba precisamente empezando mis estudios universitarios. Él venía de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de Santiago y bueno, fue invitado a dar una charla en nuestro centro. Y siempre me ha parecido una persona profundamente honesta intelectualmente y respetuosa. O sea, incluso diría que valiente. Y digo valiente porque creo sinceramente que Bastos representa algo que hoy en día está desapareciendo, ¿no? Y es la figura de profesor universitario que reivindica públicamente la lectura, el pensamiento, el conocimiento y sobre todo la independencia intelectual, ¿no? No sé si él lo formula exactamente así, pero indirectamente lo transmite constantemente. Cuando habla de historia, economía, filosofía política o sociología, creo yo, está reivindicando la importancia del trabajo académico y del estudio y de forma muy seria, ¿no? Y además, siendo honestos, probablemente sea uno de los académicos gallegos con mayor proyección pública internacional de las últimas décadas. Y eso merece
reconocimiento. Es decir, él de alguna manera sale de su oficina y tiene un compromiso con la sociedad, defendiendo unas ideas u otras, pero creo que es evidente, ¿no? Que ha trascendido al mundo académico. Y eso, bueno, pues tiene su mérito. También creo que hay algo admirable en el hecho de que defienda sus ideas con independencia. Precisamente, una universidad debería servir para eso, ¿no? Para proteger espacios donde las personas puedan pensar y hablar con libertad frente a otros poderes políticos, sean económicos, sean culturales. Y finalmente, también quisiera decir algo más. Bastos es un grandísimo orador y siempre he disfrutado mucho escuchando sus conferencias. Su humor, su ironía, esa mezcla de timidez y desparpajo cuando pone ejemplos cotidianos. Para mí tiene muchísimo talento comunicativo. Sin embargo, precisamente creo que me gustaría empezar mi crítica de alguna manera en su propia retórica, que, insisto, es muy potente. Ya me gustaría a mí, por ejemplo, y a mucha otra gente. Pero creo que hay algo que es criticable en esa retórica, porque creo que refuerza de alguna manera su visión, una visión muy determinada de lo que debe ser un profesor o de lo que debe ser la universidad. De alguna manera refuerza sus propias ideas, digamos. Cuando uno observa sus vídeos, su vestimenta, su lenguaje corporal, el formato mismo de la conferencia, aparece la imagen clásica del gran catedrático, ¿no? Casi una especie de oráculo intelectual que domina completamente el marco de discusión, que cita innumerables autores, mientras el resto, estudiantes o profesores, digamos que ocupan una posición subordinada, haciendo preguntas muchas veces inocentes, de las que el propio Bastos saca partido, reinterpretándolas, reforzando sus propios argumentos, ¿no? Creando una espiral de absoluto dominio de la discusión. Y quiero dejar esto muy claro, ¿no? O sea, no estoy cuestionando su inteligencia ni su capacidad retórica, que insisto, ya nos gustaría a algunos, sino todo lo contrario. Pero sí creo que una parte importante de la crítica a Bastos, sobre todo desde posiciones más progresistas, debería empezar precisamente por sus métodos retóricos. Porque la universidad, el mundo académico, no puede entenderse únicamente como un espacio donde un profesor determina qué debe aprenderse y construye un marco intelectual a su medida, ¿no? Que solo él domina, digamos, plenamente. Tal vez hoy necesitamos, o yo abogo por un modelo académico de enseñanza, aunque bueno, no sé si ese formato de las conferencias es el mismo que aplica en sus clases, ¿vale? Estoy especulando, pero creo sinceramente que la universidad debe abrirse a modelos más abiertos, más liberales, obviamente, posiblemente no le gusten a él, más horizontales, donde el profesor funcione menos como una especie de oráculo y más bien como un facilitador. Que otra cosa es que después en su tiempo libre pues se pueda especializar, pueda liderar determinados campos de estudio, determinadas líneas de investigación, pero creo que las clases tienen que ser otra cosa. Es decir, espacios donde exista una mayor porosidad entre el currículum académico y las propias perspectivas de los estudiantes. Y esto es más importante todavía en el contexto de la inteligencia artificial, es decir, los estudiantes nunca parten de cero cuando llegan a una clase. Cualquiera puede resumir la obra de un autor, de Immanuel Kant, con un podcast y venir con una idea más o menos clara que te permite argumentar, algo que antes no pasaba. Entonces, eh, hoy el conocimiento está al alcance prácticamente de cualquiera. O sea, ya no es que esté solo la información, que lo ha estado con la era del Internet, todo el mundo tiene acceso a la información, sino que más bien estamos ante un momento en el que somos capaces de interpretar grandes obras del pasado en una cuestión de minutos, ¿vale? O por lo menos las ideas generales, que te permiten articular discursos mucho más sofisticados. Por tanto, como decía, el estudiante ya no parte de cero cuando entra en la clase. Y todo eso tiene que verse reflejado también en la retórica de los profesores. Por eso, aunque esa imagen de gran profesor oráculo pueda generar carisma, autoridad y aplausos, que yo creo que es lo que está sucediendo, por eso se está volviendo viral, sinceramente,
No estoy seguro de que sea necesariamente el mejor modelo pedagógico para el futuro. Aunque, insisto, otra vez, la mayoría de su material son conferencias, son entrevistas, pero algo me dice que sus clases más o menos siguen el mismo estilo. En cualquier caso, insisto, mi respeto hacia Bastos es absoluto. Y quizás precisamente por eso me parecía importante grabar este vídeo, ¿no? Mi nombre es Shaquín Pérez Sindín, soy doctor en sociología por la Universidad de A Coruña, aunque llevo viviendo muchos años en el extranjero. Incluso cuando realicé la tesis entre el 2012 y 2015 ya estaba viviendo en el extranjero, digamos que hacía la tesis a distancia, y actualmente soy profesor asistente en la Universidad de Copenhague. Y bueno, estoy entre ser asistente y asociado, ¿no? Que sería un poco asociado, sería como el paso previo a ser catedrático o en inglés full professor. Pero vamos, que me queda todavía mucho para eso si es que algún día llego. Mi especialidad es la sociología ambiental, especialmente en relación con el desarrollo económico, el cambio climático y las transformaciones sociales asociadas al capitalismo contemporáneo. Y aunque lo que voy a discutir hoy no coincide exactamente con mis líneas de investigación, sí es cierto que siempre me he interesado muchísimo por la economía política y especialmente la contribución que hace la sociología al análisis del desarrollo económico. Por eso decidí finalmente grabar este vídeo. En parte como respuesta a la enorme cantidad de vídeos de Bastos que hoy circulan por Internet, pero sobre todo aquellos en los que define el capitalismo y aborda temas como la pobreza, el Estado, las políticas públicas, el origen del capitalismo, que me parecen temas fascinantes, o, como decía, el propio desarrollo económico. Y aquí es donde me gustaría empezar realmente con mis críticas. Mm, Aunque creo que Bastos captura algo importante sobre el poder histórico del capitalismo, su capacidad para generar disciplina, coordinación, innovación y organización temporal, también creo que existen cuatro problemas fundamentales en su planteamiento. Mi primera crítica es que Bastos romantiza el capitalismo centrándose demasiado en sus orígenes y no tanto en aquello en lo que se ha convertido. Porque sí, o sea, el capitalismo inicial podía parecer el mundo del panadero, el artesano, el pequeño comerciante, el emprendedor que destruye las estructuras feudales de la Edad Media, que se libera. Pero ese no es el capitalismo contemporáneo. El capitalismo actual está organizado mediante corporaciones multinacionales, plataformas algorítmicas, sistemas financieros globales y sobre todo estructuras burocráticas gigantescas que operan para que funcionen esos sistemas financieros. Por lo tanto, y esta es la primera pregunta retórica que planteo, ¿cómo podemos vender una imagen romántica del capitalismo basada en el panadero que se levanta temprano y al mismo tiempo ignorar que gran parte de nuestra vida económica depende de infraestructuras controladas por algunos de los mayores oligopolios del planeta? Ese salto histórico importa y mucho. Porque una cosa es el capitalismo como impulso histórico original y otra muy distinta al capitalismo globalizado y financiero contemporáneo. Mi segunda crítica tiene que ver con la experiencia humana del tiempo y del trabajo. Incluso si aceptamos que el capitalismo produjo disciplina y productividad y mejoró la vida de nuestra sociedad, debemos preguntarnos, ¿los seres humanos realmente nos acostumbramos a vivir bajo horarios? ¿O simplemente nos volvimos dependientes de ellos? Y aquí Miguel Foucault es fundamental. Foucault mostró cómo las instituciones modernas, las fábricas, las escuelas, las prisiones, los ejércitos, reorganizan nuestros cuerpos y comportamientos mediante horarios, vigilancia, rutinas y normalización. El reloj deja de ser simplemente una herramienta económica, se convierte en una tecnología de poder. Y Hartmut Rosa lleva esto aún más lejos con su teoría de la aceleración social. Es decir, el capitalismo moderno ya no solo organiza el trabajo, sino que acelera permanentemente toda la vida social.
La comunicación, el consumo, la tecnología, las expectativas laborales, todo exige adaptarse constantemente. Y aquí es donde mi experiencia personal entra en juego. Yo trabajé para la multinacional Thomson Reuters en Polonia durante los años 2010-2011. Y recuerdo perfectamente jornadas de trabajo de 8, 9, 10 horas, traduciendo sistemáticamente noticias financieras de los mercados financieros, de las bolsas. Tenía que reportar fusiones de empresas, las famosas OPAs, informes, todo tipo de desarrollos relevantes dentro de los mercados financieros. Y el trabajo estaba completamente sistematizado, hiper sistematizado, diría. O sea, yo sentía que como que la tecnología, por supuesto que no me estaba haciendo libre, sino que más bien era yo, que era una especie de extensión del ordenador. Simplemente procesaba información estandarizada y además bajo una enorme presión temporal. Y además recuerdo algo muy simbólico, cuando publicábamos un titular, porque teníamos que resumir informes de 20 páginas en un simple titular, y si había un error, al publicarlo, un manager venía literalmente corriendo para corregirlo. Antes había como un límite de 15 minutos, ¿no? Que, era que estabas en el limbo de salir públicamente a nivel global o poder corregirlo. Y eran solo 15 minutos. Eh, por supuesto, dejando claro quién había cometido ese error. Era una especie de ambulancia burocrático-capitalista. Eso obviamente no se parece mucho a la idea romántica de artesano autónomo, ¿vale? Que plantea a menudo el profesor Bastos. Y aquí entran autores como David Graeber. Su libro, por ejemplo, de Bullshit Jobs. David argumenta que gran parte del trabajo contemporáneo es experimentado incluso por los propios trabajadores como socialmente vacío, burocráticamente inflado o directamente inútil. Es decir, se generan puestos de trabajo dentro de las corporaciones, consultores, middle manager, compliance officer, coordinadores administrativos, después cantidad de reuniones interminables, informes de todo tipo. Y, y- y- y aquí aparece algo también muy interesante en la obra de David Graeber, que yo mismo he observado en el mundo de las corporaciones. Porque el capitalismo contemporáneo acaba produciendo exactamente el mismo tipo de inactividad que tradicionalmente se utiliza para caricaturizar al comunismo, ¿no? La idea de trabajador que no tiene nada que hacer, es que está allí simplemente porque tiene que tener un trabajo y el Estado le asigna un puesto de trabajo. Pues simplemente tiene que esperar instrucciones, tiene que estar rellenando formularios de un lado para otro sin mucho sentido, reuniones absurdas. Yo eso mismo lo he vivido en Reuters también. Es decir, mientras que unos departamentos vivíamos bajo hiperaceleración constante, utilizando las palabras de Rosa, otros literalmente no hacían nada. Se pasaban semanas sin hacer nada, precisamente por ineficiencias burocráticas, al más puro estilo soviético. Eso es un poco lo que teoriza, lo que argumenta Greber en su libro también. Es decir, que el propio sistema produce, por un lado, hiperproductividad y, por otro lado, el más absoluto vacío existencial. Y yo no sé qué es peor, sinceramente. Si estar 8 horas en una habitación sin hacer nada, mirando por las paredes, o estar 8 horas con la presión esa de tener que... Deliverables. Eh, Mi tercera crítica es metodológica. Es decir, si vamos a juzgar el capitalismo como una tecnología mental original, entonces deberíamos hacer lo mismo con el comunismo. Es decir, comparar ambas ideas en su estado teórico original. Capitalismo como lógica de ahorro, cálculo o una especie de iniciativa descentralizada, ¿vale? Por un lado. Pero entonces comunismo como lógica de igualdad y de emancipación de la explotación, en su estado puro, libre de alienación, ¿no? Lo que no, lo que no podemos hacer es comparar el capitalismo idealizado del panadero y el artesano con una Unión Soviética en sus últimos años. Esto no es una comparación justa, ¿vale? Es como comparar el mito fundacional de un sistema con la degeneración histórica de otro. O comparamos ideales con ideales o comparamos resultados históricos con resultados históricos, pero no una mezcla de ambos. Mi cuarta crítica es probablemente la más importante. Bastos reduce
demasiado el capitalismo a capital, ahorro y trabajo duro. Ese mantra, ¿sí? Pero el capitalismo no puede entenderse solamente por los mecanismos que permiten la acumulación, que es lo que está haciendo. O sea, también hay que entenderlo también como las consecuencias que genera ese mecanismo, esa tecnología mental. Y aquí entran conceptos como las externalidades. Autores como Pillou, de hecho, ya mostró de forma sistemática que la actividad económica puede generar costes sociales que no aparecen reflejados en los precios, por ejemplo. Y más recientemente, pues lo estamos viendo con el tema del cambio climático o la desigualdad. Es decir, eh, está mostrando que las externalidades no son ni mucho menos detalles secundarios, sino que son centrales para entender cómo funciona realmente el capitalismo contemporáneo. El cambio climático le está poniendo límites a esa tecnología mental. Pero bueno, eso daría para otro vídeo posiblemente. O Karl Polanyi, quien hablaba de las dislocaciones sociales producidas por convertir tierra, trabajo y dinero en mercancías. O Ulrich Beck, con su idea de sociedad del riesgo. Es decir, cuando llega un momento en que después de la revolución industrial los avances tecnológicos son tales que la sociedad se vuelve tan compleja que aumentan los riesgos de accidentes tecnológicos, como Chernóbil, o el propio cambio climático, que no deja de ser la consecuencia, ¿no? de una alta dependencia de determinadas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, lo que sería la quema de combustibles fósiles. Y después tenemos autores como Daniel Bell, que por cierto, Bastos recurre a Daniel Bell de forma un poco incomprensible. Es decir, Daniel Bell argumenta precisamente que una de las mayores externalidades o algo que es inherente al capitalismo sus propias contradicciones culturales. El hecho de que, por un lado, el capitalismo necesite disciplina, autocontrol y sacrificio para producir, pero por otro lado está fomentando el hedonismo o necesita del hedonismo, del deseo, del consumo insaciable para sobrevivir, ¿no? Y entonces, es interesante cómo recurre este autor cuando en realidad lo que está haciendo es visibilizar los límites del capitalismo. Pero bueno, eso creo que también daría para otro vídeo. Em, Además, es que es interesante, ¿no? Porque también he visto que en muchos vídeos se aborda el tema de la juventud, de la crisis de la juventud que no quiere trabajar, que quiere tener una paguita. Y habrá que preguntarse, o sea, cuando una persona joven se desvía socialmente, digamos, estos famosos ninis, o simplemente cae en la criminalidad, o en problemas de drogadicción, o simplemente se siente desmotivado en la vida, ¿a qué se debe? No, ¿acaso no es una externalidad del propio capitalismo? ¿Acaso no se debe a que tal vez los padres han estado ausentes durante la educación de sus hijos? Porque han tenido que trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, en fin, las sociedades no solo funcionan con dinero y trabajo, no solo funcionan con dinero y trabajo, también dependen de la confianza de la comunidad a la que recurre Bastos en innumerables ocasiones. Pero si es que es precisamente el sistema capitalista, la tecnología del capitalismo, la que está deteriorando las comunidades en los últimos siglos. La economía depende de esas comunidades, depende de las redes sociales, de los vínculos familiares y sobre todo del tiempo compartido en sociedad. Ese tiempo que nos quieren robar muchas veces. O sea, para simplemente dedicarlo a trabajar. Miremos a Javier Milei. Trabajo, trabajo, trabajo. Es una contradicción muy profunda de lo que estamos hablando aquí. Es decir, invertir tiempo en la familia, en las amistades, en el ocio, en la creatividad, en la cultura, en viajar, en vivir en comunidad, también forman parte del sistema productivo. También es algo productivo. Y ese creo yo que es el gran déficit del teórico de Bastos, como dejar de lado todos estos aspectos. O sea, eh, y aquí viene el tema del capital social, las teorías del capital social que se han desarrollado en los últimos 100 años. Desde autores más clásicos como Pierre Bourdieu, James Coleman o Robert Putnam. Es decir, que para la vida en comunidad es un factor de productividad, forma parte del trabajo. Es como si los libertarios o Bastos y muchos otros seguidores pues parece que están ignorando 100 años de desarrollo teórico
y vuelven a esa idea decimonónica de capitalismo. Entonces ahí es yo no sé, alguien tendrá que aclarar eso, ¿no? Y finalmente, aquí quiero plantear una última pregunta. ¿Qué exactamente están defendiendo hoy quienes defienden el capitalismo? ¿Están defendiendo el capitalismo original, primitivo? Entonces, lo dicho, pues entonces definamos lo que es el comunismo primitivo también y comparemos ambos. Están defendiendo el capitalismo financiero global contemporáneo, que es el que está deteriorando esas comunidades. Pensemos en la idea de sociedad líquida, de las fuerzas eh, disruptoras del capitalismo, de Sigmund Bauman. Están tal vez defendiendo la modernidad tecnológica, que también tiene efectos disruptores en la sociedad. O tal vez están simplemente defendiendo una imagen nostálgica de una sociedad pre-burocrática, porque nada de eso es lo mismo. Y quizás el gran problema es que una tecnología mental que originariamente permitió coordinación, productividad y desarrollo, de- terminó generando estructuras demasiado grandes. Esas manchas de aceite de las que habla Bastos en sus charlas, esas semillas de capitalismo que al final se acabaron juntando y creando un sistema capitalista global, son demasiado grandes tal vez, demasiado aceleradas, demasiado abstractas para seguir siendo plenamente viables, gobernables, humana y democráticamente y sobre todo ecológicamente. Volvemos al problema del cambio climático, que le está poniendo frenos al capitalismo. Y parece que a nadie parece importarle mucho eso. Eso lo dejamos para otro vídeo, el tema del cambio climático. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima. Chao.